Gloria a Dios. Damos gracias a Dios porque Dios es bueno. Y transmitiendo de acá de San José, Costa Rica, para todo el mundo entero, para Centroamérica, TV, Radio Unción y Poder. Hoy en esta hora, al ser las 4 de la tarde con 7 minutos PM, tenemos el agrado de tener a nuestra hermana Cinia Méndez, que nos va a traer un tema que se llama Las fortalezas del enemigo. La tenemos acá en TV, Radio Unción y Poder. Dios le bendiga, iglesia y pueblo de Dios. Le presento a mi hermana Cinia. Dios le bendiga a esta hora. Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes, con mi hermana Cinia, con su familia a esta hora. Muy bienvenida, hermana Cinia, a esta radio emisora cristiana TV, Radio Unción y Poder. Los micrófonos de esta radio emisora son todos suyos, hermana, para que nos comparta la palabra de Dios o lo que Dios ha puesto en sus labios para nosotros cada uno y para los radioescuchas de la radio emisora cristiana TV, Radio Unción y Poder. Dios les bendiga, muy buenas tardes, hermana. Buenas tardes, saludos a todos, bendiciones. Un agrado poder estar con ustedes y poderles compartir gran parte de lo que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros. Como es costumbre en todo hijo de Dios, vamos a iniciar con una oración para poder que sea Dios el que hable y no mi persona. Amado Padre Celestial, en este momento estoy ante tu presencia con todos los hermanos acá reunidos, para que nos hables por medio de tu palabra, mi Dios. Te damos gracias, oh Señor, por la bendición de este tiempo que nos estás dando, para que podamos cumplir con tu escritura, de pronunciar tu palabra para el mundo, porque como tu palabra misma dice, es mucha la mies, pero pocos los obreros. Aquí, heme a ti, Señor, para poder transferir tus mensajes con el amor tuyo, Señor. Que tu Santo Espíritu de Dios ponga carbón en mi boca y que seas tú por medio mío quien hable y no mi persona. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, las fortalezas del enemigo. Sabemos que desde el momento en que nacemos y crecemos y tomamos la decisión de tener a Jesús como nuestro Salvador, ya en ese momento abrimos una guerra automática con el reino de Satanás. Por lo que siempre debemos estar espiritualmente equipados y aprender a luchar y a guerrear. Acordémonos que la lucha y la guerra son cosas distintas. Aunque son parecidas, no es lo mismo. Si lo vemos a nivel normal, una lucha se ve en un ring, dos personas en una pelea y hasta ahí gana el mejor. Pero si hablamos de una guerra, es un grupo, un pueblo contra otro pueblo, armados de distintas maneras y de una forma que es a matar. Entonces, si nos vamos a la comparación de este sistema, por eso la palabra nos habla de la lucha espiritual y de la guerra espiritual. Son dos cosas muy distintas. La lucha es nuestras luchas espirituales ante las distintas fortalezas, las propias de tentación, las principales, tentación, la mentira, el adulterio y otras que poco a poco vamos a ir viendo. Mas la guerra espiritual es cuando Él está atacando a todos los que somos hijos, los que somos el pueblo de Dios, nos está atacando para poder romper
esa comunión con Él. Y todo depende de cómo estemos preparados para cada ataque. Me voy a basar mucho en todo lo que es Miqueas 7:1. Y Miqueas es un eco de la profecía de Amós. Debemos aprender a atar el hombre fuerte y liberar las personas con ataduras demoníacas. Saber cómo poder hacerlo. Lo primero es derribar todo aquello que nos hace vulnerables a los siervos de Dios, aquellos que somos evangelistas, aquellos que llevamos la palabra, aquellos que transmitimos la palabra a los demás, a veces al pueblo de Dios dormido y otras veces al pueblo de Dios no conocedor, porque la ley dentro del misionero y el evangelista nos indica que debemos de tocar todo el pueblo, sin excepción. Aquí no estamos hablando de religiones, no estamos hablando de pastores o de cumbre pirámide dentro de una iglesia. Estamos hablando de todos los que somos hijos de Dios, porque todos fallamos, ninguno es perfecto. Entonces, debemos de empezar por derribar todo aquello que nos hace vulnerables ante un ataque. Empezamos por nosotros como siervos, tenemos que ir derribando cada cosa que sabemos que nos puede atacar el enemigo y agarrarse por ahí. Debemos tener claro que en muchas ocasiones el enemigo nos ataca por medio, más que todo, de amigos y familiares. Casi siempre es por el lugar que él inicia. Amos 8, 11 y 12 dice: vienen días en que habrá en la tierra una gran hambre, pero no de pan ni de agua, sino hambre de oír mi palabra. Esto es una profecía que él da para los últimos tiempos, como en este momento. Vemos que hay mucha gente que está deseosa de Dios y no sabe cómo llegar por el pecado que los lleva y conlleva a cometer muchas cosas. Dice el versículo 12, andarán errantes de mar a mar y del norte hasta el oriente, en busca de mi palabra, pero no la hallarán. Cuando llegue ese día, la sed hará desfallecer a las doncellas más hermosas y a los jóvenes más fornidos. Esos que juran por el pecado de Samaria y dicen, va tu Dios Dan, y va por el camino de Betsabé, caerán para no volver a levantarse. Quiere decir que ya esto que estamos viendo, y si analizamos el nivel de guerra espiritual que tenemos actualmente, la mayoría de los jóvenes que están muriendo, o la mayoría de las personas que están muriendo, son jóvenes. Son jóvenes que ha faltado un poco de discernimiento por parte de la familia y de los guiadores. No hablemos solo de la familia, también hablamos de las amistades, también hablamos de sus profesores, también hablamos de los pastores que los han guiado y que no han buscado a la juventud. Entonces, es parte de las profecías. Si ustedes ven la palabra, nos habla de doncellas y de jóvenes, que es el pueblo que más rápido va a ser atacado en el reino de Satanás. Vamos a ir a Miqueas 7. Miqueas 7:1 comienza con un clamar, con un dolor, cuando nos habla de todo lo que él ha visto en su profecía.
dice, ay de mí, estoy como el que en su apetito desea comerse los primeros frutos y se encuentra con que ya se han recogido los frutos del verano, con que ya han rebuscado las últimas uvas de la vendimia. ¿Qué nos quiere decir con esto? En muchas ocasiones, los jóvenes tienen hambre, o las personas, hablemos de personas de toda edad, tienen hambre de Dios, pero sienten que ya han pecado tanto que no pueden redimirse. Sienten que ya esa posibilidad o esa oportunidad de llegar a la salvación ya es ilógica. Mas se les olvida la promesa de Dios, que nos dice que el que se arrepiente de todos sus pecados y se aparta de ellos será salvo. Es una promesa y Dios no es un Dios mentiroso. Dios es un Dios formal, pero también tenemos que apegarnos a las reglas. Para poder ser salvos tenemos que estar apegados a la palabra, alimentarnos constantemente de ella, vivir en la palabra. Este es el libro más importante existente en el mundo. ¿Por qué? Porque Él es el libro guía de nuestra vida. ¿Qué podemos y qué no podemos hacer? ¿Qué vamos a ver y qué no vamos a ver en este momento? Estamos a las puertas de la segunda venida de Jesús. Y la misión de los obreros de Él en este momento es ganar almas. Yo insto a todos aquellos que tienen el ministerio de evangelismo, que tienen esa fuerza y que tal vez no han logrado llegar y decir, bueno, sí, yo siento el deseo de hablarle de la palabra a X o a Y persona, pero no me animo. Si usted siente ese deseo es porque Dios se lo está poniendo, Dios lo está llamando. Y es gran parte del trabajo en la obra de Dios. Y una parte, les cuento, muy difícil. Porque en muchas ocasiones llegamos a hablarle de Dios y nos salen con la espada desnuda. Nos dicen locos. Eso es muy normal, que nos traten de locos. Todos los siervos de Dios somos vistos como locos. A Jesús lo condenaron, lo crucificaron. ¿Por qué? Porque él decía que era el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo calificaban como un loco. Y por eso fue crucificado. Gran ejemplo. A Pedro, a Pablo. Todos ellos eran calificados como locos. Entonces tenemos que saber que llevar la palabra, podemos recibir incluso palabras hirientes, pero que son satisfactorias. Porque cada cosa que ustedes reciban en contra, saben que su ministerio está creciendo, porque por algo está enojado el enemigo y trata de atacarlo, trata de dardar su mente para que usted se desanime y abandone. Pero es cuando ustedes tienen que coger esa fortaleza, esa vulnerabilidad que normalmente la ataca y en vez de decir, no voy a compartir más la palabra, decir, ok, él me trató o ella me trató mal, entonces voy a compartirla a más personas. Esa es la valentía. Recordemos que el reino de Dios lo arrebatan los valientes únicamente. Aquellos que son valientes logran arrebatar el reino. Aquellos que son guerreros logran arrebatar el reino sin temor alguno. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jehová a Josué? No temas,
porque yo estaré siempre contigo. Y no temió. Nosotros no tenemos por qué temer, porque estamos trabajando en su obra, porque tenemos el respaldo de Dios, porque tenemos la fortaleza de Dios para poder trabajar en él. Vamos a ver muchas cosas. Miqueas en su profecía también dice en el capítulo 7, versículo 2, ya no hay en el país gente misericordiosa, ya no hay una sola persona honrada, todos están a la espera de matar a otros, todos le tienen trampas a su prójimo. El 3 nos dice, para colmo de su maldad, los gobernantes extorsionan. Los jueces dictan sentencia a cambio de sobornos. Los poderosos no disimulan sus malos deseos, sino que los confirman. El mejor de ellos es peor que un espino. El más recto es más torcido que una zarza. Pero ya viene el día de su castigo, el día que anunciaron sus vigilantes, y entonces se verán confundidos. ¿Los vigilantes de quién? Nos hemos preguntado cuáles vigilantes. Los vigilantes de Dios. Ya vienen con el Señor. Y ahí es donde el que no se ha arrepentido va a querer arrepentirse. Y quizás ya es tarde. Nosotros tenemos que estar preparados para la venida. No tenemos que esperar a que venga para poder arrepentirnos. Todos los días tenemos que arrepentirnos. Todos los días tenemos que pedir perdón. Recordemos que nosotros pecamos hasta con la mirada, hasta con el pensamiento. Inconscientemente pecamos. Somos pecadores constantes. Hay que pedirle perdón a Dios en la mañana, hay que pedirle en la tarde, hay que pedirle antes de acostarnos. Hay que poner cada paso en las manos de Dios, porque cuando nos soltamos de esa mano es cuando puede atacarnos el enemigo. El versículo 5 nos habla, no creas pues en tus amigos, ni confíes en tus gobernantes. Ten cuidado de quien duerme a tu lado y no abras la boca. Porque el hijo deshonrará al padre, la hija se rebelará contra la madre y la nuera contra la suegra. Y todo el mundo tiene el enemigo dentro de su propia casa. Yo soy por mi parte. Pondré la mirada en el Señor y esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios habrá de escucharme. Muy clara la palabra. Hay una imagen muy linda que dice, si vas a estudiar, cierra tu boca. Si vas a poner un negocio, cierra tu boca. Si vas a trabajar, cierra tu boca. Si tienes un proyecto, cierra tu boca. Si vas a hablar con Dios, cierra tu boca. ¿Por qué? Porque el único lugar donde el enemigo no puede entrar es en nuestra mente y en nuestra alma. Dios tiene el poder de leernos la mente y el alma. No tenemos necesidad de hablar y no sabemos dónde está el enemigo. Por eso el enemigo, siempre hay enemigos ocultos. No sabemos quién es el enemigo. Muy claro nos dice, ten cuidado de con quién duermes. ¿A quién se refiere con quién duerme? Por lo menos en los adultos, su pareja, su esposo, su esposa. No sabemos hasta qué grado esa persona puede estar vulnerable al ataque, y la envidia, la maldad, los malos pensamientos, la tentación, el materialismo,
los convierte en enemigos. Hemos visto casos de siervos que están orando, entregándose a Dios, y la pareja peleando, y la pareja hablando, y la pareja interrumpiendo, y la pareja diciéndole, ¿para qué está haciendo eso? O yo quiero ver la tele, no quiero oír música cristiana, no quiero oír la palabra, quiero ver una película que dan hoy. ¿Ustedes creen que es la pareja la que está haciendo eso? No es la pareja, es Satanás por medio de la pareja. Es Satanás utilizando ese instrumento. Cuando uno llega y le dice a un hijo o a una hija, no debes de hacer esto y esto, y el hijo se rebela, no es el hijo, es Satanás que lo está utilizando. ¿Por qué los utilizan? Porque no estaban preparados para el ataque, porque no están entregados, porque no están fortalecidos en el Espíritu de Dios, porque no se ponen la armadura del Santo Espíritu de Dios que el Señor nos habla en su palabra, y no se cubren con la sangre de Cristo, para que no pueda entrar por una endija el enemigo. Entonces son semillas de discordia, son semillas que van a quitar la paz del siervo de Dios, van a tratar de quitar la paz. Por eso debemos de permanecer en oración, debemos de permanecer en un despertar constante, así como comemos en la mañana el desayuno, al mediodía el almuerzo, en la noche la cena, y si da hambre la merienda. Así debemos de tener la palabra de Dios constantemente. Ese es nuestro alimento del alma. ¿Por qué antes de leer la Biblia, como hace mucha gente que simplemente la lee, se les olvida que antes de abrir esa palabra deben orar a Dios y decirle: Señor Jesús, Padre eterno, ¿qué me quieres decir en este momento? Voy a leer tu palabra, dame la sabiduría, dame el entendimiento para que logre entender tu mensaje. ¿Qué pasa? Dios nos habla por medio de su palabra a cada uno por separado. Usted puede entender de un pasaje algo y yo puedo entender otra cosa, porque Dios nos está hablando por separado. La salvación es personal. Dios nos habla a nivel personal. Si yo estoy casada con una persona, llevo un buen matrimonio, a mí no me va a hablar del adulterio el Señor. Me puede poner esa palabra para que se la transmita a otras personas y me va a indicar a qué personas. Pero esa palabra no es para mí, me la va a dar en el momento en que yo le pida la dirección para hablar de un tema a su pueblo. No es que tampoco me va a decir, vaya donde don Ronulfo y le dice, no, tampoco. Hay que tener mucho cuidado cuando a uno le dicen, el Señor dice. En cada predicación de cada uno de nosotros, de cada uno de sus siervos, de cada uno de sus evangelistas, de sus pastores, de sus guías, siempre debemos respaldarnos con la palabra de Dios. Siempre los que escuchamos la palabra debemos de verificar que es cierto lo que nos están diciendo, verificando con la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Cuando escuchamos la palabra, marcamos esos versículos. Después, en la soledad y la intimidad con Dios,
oramos y volvemos a leer esos versículos para que el Señor nos confirme que es real lo que nos dijeron. Porque así como nos dice la palabra, que podemos estar durmiendo con el enemigo, así como nos dice que los hijos se rebelarán, que las hijas desobedecerán a la madre, que las nueras aborrecerán a las suegras, y los yernos también, no solo las nueras, ¿verdad? Si ustedes hablan con la mayoría de personas que tienen suegra, siempre andan hablando mal de las suegras. Y una vez tuve una experiencia con un pastor, cuando una de mis hijas estaba haciendo el curso prematrimonial, y ese pastor dijo, las suegras no aparecen en la Biblia, ustedes no le tienen que hacer caso. Cuando mi yerno llegó, me lo dijo, entonces yo le dije, ajá, ¿y Ruth? No tenía su suegra. Sí, nos aparece Noemí con Ruth. Y fue una madre para ella. Y fue una hija para su suegra. Se dedicó a ella. Entonces, en ese momento podíamos decir que el pastor no estaba hablando el enemigo por medio del pastor. Porque estaba poniendo todos esos yernos que tenían, dándole un curso prematrimonial en contra de las suegras. Y nosotros no podemos ser semilla de discordia. Nosotros ante cada problema tenemos que ser neutrales y orar por esas personas para que sean liberadas. Esa es la misión de cada uno de sus siervos. Nosotros no veíamos a Jesús metiendo el dedo en la llaga de la persona. Cuando a María Magdalena la condenaron, ¿qué dijo él? Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. ¿Alguien la pudo tirar? Ni él, siendo santo. Entonces, ¿por qué vamos a permitir que venga una persona y nos juzgue? Que venga una persona y le diga, deje de andar de loco o de loco, ahí hablando de Dios en la calle. Usted está loco, usted está loca. No, señores. Dios nos puso por cabeza y no por cola. Dios nos puso para su servicio, para no temerle a nada, porque Él está con nosotros. Y debemos de ser constantes, conscientes, orando, luchando y guerreando para poder cumplir con el servicio que nos está pidiendo. Cuando Dios llama, llama. Y debemos tener esa fortaleza para que cuando Dios nos llame a su servicio, poder hacerlo de la mejor manera, con la santidad que debemos de caminar, con la fortaleza, con la verdad y sin temor. Hoy veía en unas noticias que en Haití ya están matando a los cristianos. Muy doloroso. 5 muchachos. Por predicar la palabra los mataron. Mas, sin embargo, en este momento, a mí el Señor me manda a Haití y yo voy a ir. Porque sé que Él nos respalda. Y qué lindo sería dar la vida por Él, como Él la dio por nosotros. Eso sería hermoso. Dígame si sí o si no, Pastor Ronulfo. Claro, claro. Sería lo más hermoso. Sería hermoso.
quitar la vida por predicar el Evangelio de Dios, ¿verdad? Y sabemos que en muchas ocasiones matarán a muchos hermanos o quizás a nosotros también. Pero esa es la misión. Si lo mataron a él, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar, hermanos? La rebeldía de nuestros hijos. Lidiar, digo una hija mía, con la aborrecencia en vez de la adolescencia. Pero resulta que esa aborrecencia es por falta de límites. Esa aborrecencia es por falta de oración, de entrega como padres. Nosotros no podemos resolver esto que está pasando porque está escrito está. Se rebelarán los hijos contra los padres, desobedecerán las hijas, odiarán los padres a sus hijos y sus hijos a los padres. Matarán los hijos a los padres a los hijos, entre hermanos. Es la palabra. ¿Pero para quiénes? Para aquellos que no se han entregado. Para aquellos que no han doblado rodillas. Para aquellos que no oran, que no ayunan, que no se entregan. ¿Qué tenemos que hacer cuando hay una señal de que el enemigo está? Arrepentirnos, entregarnos, buscar la santidad, doblar rodillas, orar, ayunar, llorar. La palabra nos dice, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Si nosotros hablamos con Dios, orando, llorando, como madres o como padres, Dios nos va a escuchar. Nada hacemos llegando donde los hijos a pegarles 4 gritos, nombrando una autoridad. Nada hacemos buscando la ira y la discordia. Nada hacemos. Como padres sabemos que debemos castigar, porque la palabra nos lo dice, pero no gritándoles. Haciendo lo que hay que hacer. Hay muchas formas, incluso hay hijos que se van y no hay que buscarlos. Ustedes deben de tener en mente el pasaje del hijo pródigo. El hijo regresa. El hijo tiene que experimentar. Pero el padre tiene que orar, tiene que entregar. Todos los días, desde el momento en que uno sabe que va a tener un hijo, debe de entregárselo en las manos a Dios para que sea Él el que mueva ese hijo en su voluntad y su camino. Señores, a nadie nos gusta caminar por el camino de espinas. Por ese camino angosto y de espinas. Es más fácil el ancho y el fácil. En este momento, para los muchachos, es muy fácil obtener dinero, obtener joyas, tener todo lo que quieren, motos, carros, todo lo que se les ocurre. Con una venta de droga. Con poquito que hacen. Con una persona que van y matan, ellos se sienten los superpoderosos. Y obtienen un montón de dinero. Pero no están conscientes de que es una trampa del enemigo. De que les va a dar todo, pero les va a arrebatar todo.
Y desgraciadamente hay padres que donde ven el dinero, ay, gracias, mijito. Ay, cuídese mucho. No, señores. Se pierden por la falta de oración. Se pierden por la falta de entrega. Se pierden por la falta de guía espiritual. Por eso se pierden los hijos. Por eso se da la aborrecencia. Porque todavía en esa edad uno los puede dominar. ¿Alguna pregunta, pastor? ¿Algún comentario? Está bien. Buena palabra que Dios ha puesto en sus labios y que haya sido de bendición para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero, no, está bien. No hay preguntas, no. Está claro y correcto, ¿verdad? Amén. El enemigo siempre es astuto, ¿verdad? Y nosotros mismos le damos la fuerza, la fortaleza al enemigo para que nos siga pues molestando. Porque hablaba temprano con acá una vecina y yo tenía que ir a traer un papel de una cita y bueno, y fui a sacarlo, bueno, sacar mi tiempo y cuando tuve que ir en bus porque tenía restricción en San José, yo tuve que ir en bus y ahí me dice, no, venga después de las 11 porque todos están en reunión y no le podemos dar lo que vienen a buscar. Ok, espéreme a pie antes, pensé que el bus iba a agarrar para otro lado, me a pie antes y tuve que caminar. Por allá yo me paré y le digo, Dios, ayúdame porque no puedo más. No puedo más porque, o sea, no me soporto ni yo mismo, porque me sentía como abatido, como le dijera, como desesperado. Debilitado. ¿Va? ¿Perdón? Debilitado. Sí, porque sacar el tiempo, dejar otras cosas que hacer para ir a la cita y no me la iré. Yo le pedí, Señor, deme fuerza, me fortalece porque yo siento que yo no me soporto ni me aguanto yo mismo, solo tú puedes ayudarme. Y no deje que ningún mal pensamiento ni el enemigo me ataque en ese momento. Y comencé a reprenderle al enemigo y me vine para mi casa. Y bueno, ya me repuse, volví a ir en la tarde y no me rechazaron la solicitud en la clínica. Tengo que volver a ir a otra clínica de mi pueblo, bueno, aquí en Alabolita, para ver si me mandan otra vez para allá. Pero sí, el enemigo, yo le decía a una muchacha vecina, porque ella, bueno, va a veces a la iglesia, a veces no va, bueno, ella pues Está tibia. ¿Ah? Está tibia aún. Sí, no, o sea, ella sí es conocedora de la palabra de Dios, pero no está yendo. Pero hoy se levantó temprano, 5:30, comenzó a lavar y todo, y puso música al Señor. Bueno, ella quiere motivarse en el Señor. Y me dice, ve, y estoy motivado hoy, y no sé qué, se me regó el agua y la cocina toda se me inundó. Estaba ahí sacándola con una escoba y el enemigo está molestándome porque yo estoy buscando a Dios, estoy oyendo música de Dios, pero no le voy a dar gusto porque eso lo que quiere es que yo diga malas palabras y me enoje y todo, y no le voy a dar gusto, voy a sacar esa agua y la voy a limpiar. Y yo le decía, ok, el enemigo eso es lo que busca. Cuando uno pues no anda bien con Dios y no está buscando las cosas de Dios, el enemigo está ahí tranquilo, pero cuando uno comienza a buscar a Dios y las cosas de Dios y someterse o meterse con Dios, entonces el enemigo resalta para a ver cómo lo bota. Y entonces pienso que el tema que usted nos trae, pues le damos fuerza al enemigo ahí para que nos ataque si le damos gusto, pienso yo. Es correcto. Y nos toca donde seamos más vulnerables, ¿verdad? Si, por ejemplo, la persona es muy materialista, le gusta mucho tener el dinero, le gusta vestir bien, comer bien,
entonces le va a tocar el bolsillo, porque sabe que por eso va a estar, es que no tengo plata, es que esto, es que el otro, y va a estar en esa renegadera que aunque a veces dice, no, yo no reniego, claro que está renegando, no está confiando, no está recordándose que Dios tiene todo bajo control y que Él nos da todo a tiempo, Sí, es como, porque humanamente nosotros queremos las cosas, claro, pero ningún padre le va a dar una serpiente a un niño para jugar. sí, correcto. Sí, ayer de eso hablábamos en la iglesia, de un tema que estaba en la iglesia, también algo eh, parecido. Bueno, era otro tema, pero siempre el enemigo entra y busca cómo eh, molestar. Y una de las cosas que tenemos el problema los cristianos, que siempre nos estamos quejando. O sea, porque hablábamos del pueblo de Israel, que en 40 días que cruzaba el desierto, se convirtió en 40 años, por cada año, 1000 años. Es correcto. Y el pueblo se quejaba. ¿Para qué nos sacó? Le decía Moisés. Para traernos a morir aquí de hambre. ¿Por qué nos sacó? Para traernos aquí a morir de sed. Y Dios siempre le dio carne cuando ellos pidieron. Le dio pan del cielo. Esa es la palabra de Dios. Y siempre el pueblo se iba quejando. Y hubo muchos muertos que Dios los consumía por su incredulidad o por su majadería o etcétera. Y a veces nosotros, yo decía a la iglesia, nosotros estamos parecidos al pueblo de Israel, que no tenemos dinero en nuestra bolsa. Es que gracias a ser pobre no tengo dinero. Y estamos ricos porque tenemos el reino. Y es que a veces, yo le decía, a veces nosotros queremos como que decirle, Señor, es que yo ocupo que tú me suplas para X cosas. Y oramos 2 veces y como Dios nos la dio, entonces queremos agarrarle el brazo y torcérselo a Dios en la espalda. Bueno, nos va a dar lo que le pedí ayer, nos va a dar lo que le pedí ayer. No, el tiempo es de Dios y Dios es el que nos da a su tiempo. Hay que esperar el tiempo de Dios. Pero la iglesia no espera en el tiempo de Dios. Queremos obligar a Dios y por todo nos andamos quejando como el pueblo de Israel. Y lo que no son conscientes es que entre más se quejan, el Señor más se tarda. Porque ¿qué es lo que Él nos quiere enseñar? Que dependamos de Él. Es impresionante. Yo he visto gente que está en espera de dinero y antes de que llegue el dinero, ya tiene planeado todo lo material. Voy a comprar una pantalla de 1 millón, voy a comprar un celular de 1 millón, voy a comprarme los tenis último modelo de 200,000, voy a comprarme, y nunca los escucho decir, voy a sacar el diezmo para el Señor. Qué deprimente. Nunca los escucho decir, voy a sacar un diario para una familia pobre que no tenga que comer. Nunca los escucho, voy a buscar un anciano que viva solo y le cueste para darle una comida. Amén. No, pero sí quieren unas tenis de 200,000 colones porque son bonitas y es marca Adidas o es marca. Entonces, ese materialismo es una de las vulnerabilidades más fuertes que hay con respecto a la pérdida del reino de Dios. La tecnología. Un día me decía uno de mis hijos, mi hijo varón, mamá, es que ya no se ve que se junten en las familias como hacíamos nosotros, que nos sentábamos a oír la palabra de Dios, un versículo, y lo estudiábamos y lo explicábamos. Ahora resulta que uno se sienta a comer y no se sienta con los hijos y ora y pone todo en manos de Dios.
No, uno come en el cuarto, el otro come en el otro cuarto viendo películas, con todo y o sea, un irrespeto a Dios. No oran antes de ponerse una cucharada de comida en su boca. No oran antes de acostarse, se acuestan como chanchitos. Yo peleo y les digo, se acuestan como los chanchitos. Y tal vez un chanchito tenga más conciencia, ¿verdad? Se acuestan como los chanchitos, van, se acuestan y estamos viendo tele y me acuesto y me dormí y me quedé dormido. ¿Y Dios? ¿Qué pasa si en ese instante le da un infarto y se muere? No le pidió perdón a Dios por todo lo que había hecho en el día. No le pidió cobertura. No le pidió estar cubierto con su sangre y limpio con su sangre para que lo tome en sus manos si pasara algo. ¿Cuántas personas no se han acostado y no se levantan? ¿Cuántas personas salen de la casa o cuántas personas están sentadas en la sala de la casa y pasó un carro y se metió en la casa y los estripó? Se cayó una viga y hasta ahí llegaron. O sea, no sabemos en qué momento tenemos que entregar el alma al Creador. No sabemos cuándo es que tenemos que hacerlo, entonces siempre tenemos que estar orando. ¿Y quién les dijo que no puede estar uno lavando y orando? ¿Y quién les dijo que no puede uno estar leyendo y orando? ¿Y quién les dijo que no puede estar limpiando y orando? Claro que sí. Uno se hace tan fuerte y unido a Dios que yo puedo estar hablando con usted y al mismo tiempo estoy orando para que cada palabra de mi boca sea de bendición, sea con sabiduría. La mayoría de la gente, y dígame si sí o no, pastor, le pide a Dios dinero, le pide a Dios cosas materiales, Sí, amén. pero nunca le pide sabiduría. Nunca le dice, Señor, todo en el mundo lo puedo tener si trabajo, si me esfuerzo. Pero necesito tu sabiduría, tu entendimiento, tu guía. ¿Para qué queremos las cosas materiales? ¿Para qué queremos las cosas del mundo si no tenemos la sabiduría de Dios y no vamos a saberlo trabajar? ¿Para qué queremos cosas materiales si les vamos a dar un mal uso? Si vamos a perder el alma, por ejemplo, con una computadora, con un televisor o con un celular, en vez de cogerlo y poner la Sagrada Escritura en audio, ponen un video de pornografía. Se perdió el alma ya. Ni así se lo manden, no lo abra, tan siquiera borre. Ya usted sabe que esa persona es vulgar y esa persona se debe de sacar de mi vida. No debo abrir eso. Porque sé que son ataques del enemigo, más si son medios zafaditos, ¿verdad? Pero por eso debemos de pedir sabiduría para saber qué debemos hacer, qué no debemos hacer. Debemos de pedir el don del discernimiento, constantemente pedirle a Dios que nos dé ese don de discernimiento para saber qué podemos hacer y qué no podemos hacer, que el Espíritu de Dios nos avise, este paso no lo dé. Y cuando nosotros logramos eso, nuestra vida mejora, pero mejora con la voluntad de Dios, no con la nuestra, que es lo que el cristiano y el no cristiano no entiende. Mejora con la voluntad de Dios. No es que va a mejorar porque yo le digo, ve a Dios, hoy tengo que pagar 3 cuentas y necesito que me traiga el dinero.
Y Dios dice, no, hoy no, porque resulta que fulano necesita la plata, pero le va a pasar tal cosa y la va a necesitar tal día, entonces no se la voy a dar todavía. ¿Ve cómo dicen que Dios es milagroso? Porque no me la dio. Ajá. Tenemos que crecer en la voluntad de Dios. Cuando a uno algo le da un aviso de que no debemos hacer algo, siempre debemos orar y preguntarle directamente a Dios. Señor, dame la sabiduría y dame el entendimiento para saber si estás de acuerdo en lo que estoy haciendo o no estás de acuerdo. Indícamelo por medio de tu Santo Espíritu. Por eso siempre, mañana, tarde, noche, tenemos que tener la cobertura. Tenemos que ponernos la armadura. Tenemos que limpiarnos con la sangre de Cristo. Constantemente tenemos que pedir perdón de cada uno de los pecados que hacemos. Porque recordemos que hasta lanzar una palabra nos puede llevar al pecado. Si estamos hablando algo que Dios no ha dicho. Si estamos hablando la palabra de Él, de la boca para afuera con los pensamientos y criterios propios. Por eso siempre, antes de hablar la palabra de Dios, debemos orar. Para que sea Dios quien habla, no yo. Y los pastores y evangelistas, que somos los que llevamos una carga fuerte de la sangre de las personas que tratamos de salvar, de darles conocimiento, y que si esa persona no se salva y no se aparta del pecado, ya nosotros como siervos cumplimos. No se va sin falta de conocimiento, se va porque tomó una decisión del camino ancho. Pero nosotros debemos de estar constantemente cubiertos, porque de nosotros depende mucho la salvación de almas. Mucho. Un 75-80% de nosotros es la salvación. ¿Por qué? Porque si nosotros damos mal la palabra y damos mal el mensaje, las personas lejos de llegar a Dios se pueden apartar. Hay que saber cómo llegar. Yo tuve una experiencia muy linda. Nosotros fuimos católicos por muchos años. Mi mamá era muy católica, pero muy católica. Eran fundadores de iglesia, la familia de mi madre. Yo tengo un hermano sacerdote, tenía primos sacerdotes. Toda la casa pasaba llena de sacerdotes. Alzábamos la Virgen María en las procesiones. Éramos mujeres marianas. Yo, mi ilusión toda la vida fue ser monja y servirle a Dios. Pero resulta que lejos de ser monja fui madre. Entonces, llegó un pastor a mi casa y mi mamá tenía un santuario hacia el techo. Una esquina enorme de la casa, con un mueble, y tenía santos de todo. Y acababa de salir de moda la Virgen de Sarapiquí, y tenía una Virgen de Sarapiquí como el más grande que nosotros, ¿verdad? Y el pastor entró y ella, como obviamente como la mayoría de los católicos, ¿verdad? Que no quieren a los cristianos, se volvió y le dice, ¿verdad que es muy lindo este santuario? Y yo nada más la volví a ver. Me llamó mucho la atención que el pastor sabiamente se volvió y le dijo, está muy lindo, precioso. Pasó.
Después le ofreció que nos tomáramos un café, el pastor a mi mamá, que había llevado pan, que era una visita, que él era nuevo en el barrio. Y cuando se iba a ir, le dice, le voy a dejar un pasajito para que lea. Isaías. Le dejó un pasaje de Isaías. Mi mamá, por curiosidad, por esa semilla que él sembró, fue a revisar el pasaje y se dio cuenta que decían que las imágenes tenían un demonio detrás. Y se volvió y me dijo, ¡Eh! Cinia, venga acá. Entonces le dije, dígame, mamá, vea lo que dice aquí. Entonces le dije, vio, pasó. Ya mi hija, la mayor, ya estaba yendo a la unidad cristiana. Y a los 2 días volvió a llegar el pastor y le dejó otro pasaje. Nunca los contrarió. Nunca nos dijo por qué tienen eso, como mucha gente. Nunca le contrarió su criterio con la Virgen María. Me decía, tiene razón. Sí, muy bueno su criterio. Sí. Y cuando se iba le dejaba el pasaje. Y solita, con la palabra de Dios, fue descubriendo la verdad. ¿Cuánto le llevó? 15 días. Y ya mi mamá estaba convertida. Ella misma agarró las imágenes y las quebró con un martillo. ¿Qué quiero decir con esto? De nosotros depende perder un alma o ganar un alma. Si nosotros llegamos a la casa de un católico y le decimos, no, eso detrás de eso hay demonios, usted no puede tener eso, usted tiene que quebrarlo, porque la palabra de Dios dice esto y esto, lo más posible es que nos saquen a patadas. Pero si tenemos y usamos la sabiduría de Dios, Dios nos va a dar la forma en que tenemos que hablarle a cada persona. Dios nos va a dar ese discernimiento de por qué medio entrar. Si por medio de una canción, si por medio de una oración, si por medio de una palabra o de un texto, Dios nos va a decir, pero por eso tenemos que estar constantes en Dios. ¿Cuál es una de las peticiones más fuertes o de los mandatos más fuertes de nuestro Señor? Orar sin cesar. No nos dice, orad en la mañana, orad en la tarde, orad cuando tenga tiempo. No, nos dice, orad sin cesar. ¿Y qué es sin cesar? Constante. 24 horas. 7 días a la semana. 365 días al año con 6 horas. Orad sin cesar. No nos está diciendo, cuando tenga un ratico después de ver la película, ore. Ah, no importa, hoy no oró porque no tuvo tiempo. Ora mañana. No, ese no es el mandato. Y por eso muchos, hasta siervos de Dios, hijos de Dios, y parte de su pueblo se está durmiendo por la falta de oración, por la falta de sujetación en Dios, por la falta de sometimiento en Dios y por la falta de valentía en Dios. ¿Algún comentario, pastor? No, está bien, pero sí, cuando uno predica la palabra de Dios o evangeliza hay que ser prudente, es cierto. Ahora yo veo hasta el mismo Facebook
se ve de que ya hay grandes contiendas entre pastores y personas que dicen ser cristianas. No, es que la palabra de Dios dice así, no, que el otro, no, usted está, y todo eso, o sea, se contiende a sí mismo. La palabra de Dios es una sola palabra de Dios. Dice que si le pone, le será, y si le quita, será castigado, dice en el libro de Apocalipsis, en los últimos Amén. versículos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pienso que a veces nosotros no queremos dar el brazo a torcer y queremos vivir una vida agradable al mundo, pero queremos ser salvos también. Y la palabra de Dios nos dice claramente que no podemos servirle a dos señores. Aborrecemos uno y amamos al otro. Entonces, no podemos servirle a Dios y al diablo. Tenemos que, si le servimos a Dios, y si le servimos a Satanás. La misma Biblia nos habla y dice que el proceder de nosotros sea frío o caliente, porque el tibio lo meteré en Y mi bien fuego, lo dice. dice Jehová Dios de los ejércitos. Eso no lo digo yo, dice la palabra de Dios. Pero si Amén. somos cristianos y somos y vamos a predicar el evangelio, y lo primero que, como dice usted, es que no, esa imagen que está ahí, bótela, porque ese es el demonio que usted tiene guindando. Ese es el demonio. Si anda una cadena con una imagen de la Virgen de los Ángeles guindando, bote esa cadena, porque ya anda el diablo guindando. O sea, y hay que ser sabio para hablarle a las personas cuando las personas no conocen de Dios. Cuando Es conocemos a Dios y contendemos la palabra de Dios, es porque queremos vivir una vida agradable ante los ojos del mundo y no agradable ante los ojos de Dios. Siempre lo he dicho, Amén. y lamentablemente es duro decirlo, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Entonces, y queremos, no, es que yo soy cristiano. Yo no voy a ser salvo porque yo digo que soy cristiano. Yo no voy a ser salvo porque voy a la iglesia cuadrangular de los... Yo no voy a ser salvo porque voy a la iglesia de Jesucristo los santos de los últimos días. Yo no voy a ser salvo porque voy a Asamblea de Dios. Yo no voy a ser salvo voy a ser salvo porque voy a la iglesia Evangelio Completo. No, el hombre no lo va a hacer salvo. El nombre de ninguna iglesia nos va a salvar, porque ya Jesús pagó el precio en la cruz de Calvario y perdonó nuestros pecados en la cruz de Amén. Calvario. Y Él dice en su palabra que Él viene por una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arruga. Él no dice que yo tengo que ir a la iglesia porque necesito ser salvo o necesito contradecir la palabra al hermano. No. Amén. Es decir, que sigamos al pie de la letra. Pero sí, el predicador o el que va a evangelizar tiene que ser sabio con las personas y prudente con las que no conoce a Dios para poder ganar almas para Cristo. Y el que ya conoce y contiende la palabra con uno es porque quiere vivir una vida agradable ante los ojos del mundo, ante los ojos de Satanás. Y ellos Amén. piensan que son salvos, pero un día dice la palabra de Dios que estarán presentes, dice en el trono, y ahí le va a decir, se apartados de mí. Que sí que lo va a coger, aparte de mí. Pero Señor, es que en tu nombre yo eché fuera demonios, en tu nombre yo caminé, en tu nombre yo prediqué. Apartado porque no lo conozco. Amén. ¿Por qué? Porque andan escarriados de la verdadera doctrina de la palabra de Dios. No no de la doctrina de Ronulfo, no la doctrina de Juan ni de Santiago, sino la doctrina que el Padre dejó para todos nosotros, para que todo aquel que cree no se pierda, más tenga vida y vida en abundancia. A mí muchas personas me han dicho, es que la Biblia dice que no hay que también es malo juzgar. Y yo le he dicho, yo no estoy juzgando a nadie, ¿sabes? Y cuando hablamos, pues mismos que dicen ser cristianos, porque se contradicen en la Biblia y porque les digo algo me dice que es que usted está juzgando. No, yo no estoy juzgando. Entonces, como un día esto le dije a una persona en Facebook, entonces Jesús juzgaba a la persona. Entonces Jesús hablaba, chismeaba de la persona. Porque el mismo Jesús hablaba del pecado. El mismo Jesús Claro, hablaba que esto y esto era pecado. Y si yo digo claro que sí. si yo, Y si yo le enfrentaba digo, el pecado. si yo digo que algo es pecado, es porque la Biblia dice, entonces yo no estoy condenando a nadie. La palabra de Dios está hablando de que es pecado.
Dice la Es palabra, lo correcto. blanco es blanco y lo negro es negro. Pero a veces queremos llamarle blanco a lo negro y lamentablemente, iglesia de No es Dios, así. si tenemos ese pensamiento estamos por un camino mal. Mal. Amén. Bueno, yo espero que podamos seguir desarrollando distintos temas sobre las fortalezas del enemigo. La idea es el despertar del pueblo de Dios ante la oración, ante el ayuno, ante la entrega. El poder lograr que el pueblo de Dios realmente se someta y se sujete. Y no es un trabajo de uno, de dos, de tres, no, es un trabajo del pueblo completo. La palabra de Dios nos dice que toda rodilla se doblará. Y debemos de luchar por eso. Debemos de constantemente trabajar en eso, en esa promesa que Él nos da. Y sabemos que cada día está más cerca su venida. Entonces cada día tenemos menos tiempo de ganar almas. Sí, amén. Sí, amén. Tenemos que ser sabios para ganarlas, pero rápidos para traerlas al grupo del pueblo de Dios. No podemos perder tiempo, porque ya estamos a las puertas de la venida de nuestro Señor. ¿Algún comentario, pastor? Ahí me escucha, hermano. Sí, ahí lo escucho. Es que sí, tengo un micrófono inalámbrico aquí, pero no sé si es que la batería o qué, pero voy a probarlo. A ver si me escucha. Ahí lo escucho, pastor. Bien. No, no me escucha correctamente. Sí, hermano, ese es el problema y el motivo de hoy en día. La iglesia tiene que tener un despertar. Amén. Porque, como digo yo siempre, he dicho, y ya no es hora que la iglesia estemos jugando de iglesita, es hora de jugar de iglesia verdadera del Dios vivo. Ya no es hora de estar comiendo, tomando leche no adulterada. Es hora de comer comida Amén. sólida y hablar la palabra de Dios tal como está escrita. Lo que pasa es que muchos a veces predicamos un evangelio suave por muchas razones. A veces predicamos un evangelio suave porque se me va Juan y se me va Arturo, que me deja buenos diezmos. ¿Qué haría yo sin los diezmos de los dos hermanos? Y Amén. entonces, pues mi pensamiento es que hay que hablar la palabra de Dios tal y como está escrita. Si Juan y Pedro y Santiago se fueron, pues que Dios los acompañe. Pero Es correcto. hay que... Volvemos al mismo punto. Ajá. Como evangelistas, como predicadores, ya cumplimos. No se van sin el conocimiento. Ajá, amén. Escogen el camino ancho porque lo quisieron escoger, pero no por falta de conocimiento. Correcto. Entonces, nosotros cumplimos con esa mies. Amén. Y de ellos depende el que quieran coger el camino ancho o el camino angosto. Depende de cada persona, correcto. Porque hay muchos que les encanta y hablan de la palabra, pero lo que les conviene, nada más. Exactamente. Y cuando les decimos las cosas claras y concisas, pues no les gusta. Yo pienso que como nosotros como cristianos tenemos que ser primeramente vernos nosotros mismos y ver cuando nos hablan de la palabra cómo estamos y hacer un examen cómo estamos viviendo con Dios. Realmente estamos cumpliendo la palabra de Dios como Él nos manda o estamos viviendo una vida cristiana pues como a veces decimos sancochada. ¿Cómo estamos nosotros con nuestro Dios? O sea, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. El examen de conciencia constante. Yo no critico, no juzgo a muchas denominaciones que hay,
Amén. Oro a Dios para que Dios le abra el entendimiento, le caiga la escama que tienen sus ojos y puedan ver y puedan oír el verdadero evangelio de Dios, porque hay muchas denominaciones que andan perdiditos en el evangelio de Dios, andan extraviados, Así, siguiendo doctrinas así de es. hombres, siguiendo doctrinas de profetas falsos. Bueno, que eso ya es bíblico, que la Biblia nos dice que Sí, se levantarán es parte profetas, de, maestros y pastores falsos. es parte de lo que nos va a dar la señal de los últimos tiempos. Y Amén. nos ha estado dando, ¿verdad? Hay una nominación que dice yo soy Dios, yo soy Jesús, Jesús hombre, Amén. ¿verdad? Hay muchas cosas. Entonces, por eso al principio yo dije, cada uno que predicamos como hermanos no debemos basarnos en lo que dijo, porque la palabra es muy clara, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Así es, gloria a Dios. Entonces, siempre debemos de marcar ese texto, verificarlo, que es la realidad lo que está diciendo, y orar para que Dios nos dé la sabiduría y entendimiento sobre ese pasaje. ¿Y qué nos quiso hablar por medio de él? Si es real lo que nos están diciendo o no es real. Amén. Amén. Entonces, ese es el punto. Ahí no lo estoy oyendo, pastor. Sí, gloria a Dios. Sí, así es, Ahí, hermano. amén. Amén. Bueno, yo creo que ya estamos llegando, ya nos pasamos, pastor. Poquito, sí. Nos pasamos del tiempo, bueno, el tiempo de Dios, El ¿verdad? tiempo de Dios. Sí. Sí, a las 5:30 Amén. estará el obispo Juan García de Colombia. Dice que nos traerá el Amén. tema el éxito del cristiano, ¿verdad? Ujú. Entonces le invito, ahora le mando el link para que también, pues, oigamos al hermano también, Claro, será un gusto. hablando de la palabra de Dios y compartiendo de la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, sería hasta el próximo miércoles, si gusta, a las 4 de la tarde. Perfecto. Pastor, aquí estaremos y vamos a despedir este programa con una oración. Amén, gloria a Dios. Si gusta, la hace usted. Amén, hermana. Pues Dios le bendiga, iglesia y pueblo de Dios, a través de las redes sociales y del internet, como TV Radio Unción y Poder, desde San José, Costa Rica, para todo Costa Rica, Centroamérica y el mundo entero, con el lema Predicando el mensaje de Dios. Vamos a despedirnos con una oración a nuestro Padre de la Gloria y dándole las gracias por la palabra que Él nos ha dado a través de nuestra hermana Cinia Méndez. Padre y Señor que está en los cielos, vengo delante de ti, Señor, como ministro de tu palabra, de tu evangelio, Señor, dándote gracias, Señor, a esta hora, Señor, por la palabra que tú has puesto en los labios de mi hermana Cinia, Dios amado, y esperando que esta palabra sea de bendición para mis hermanos, para mis hermanas, para el pueblo de Dios, para mi amigo y mi amiga, así como lo ha sido para conmigo, que ha sido de bendición esa palabra para mi vida, para que así tú me fortaleces y me das fuerza, Señor, para seguir adelante en tus caminos, predicando el Evangelio de Jesucristo y alabando y glorificando y exaltando ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor, para mi hermana Cinia, Padre amado. Señor, te pedimos que tú la guardes, que guardes su familia, que guardes su hogar grandemente y que tú le suplas todas sus necesidades, Dios amado. Señor, así como espiritual, como material, porque tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro papá, tú eres nuestro Rey, nosotros somos sus príncipes. Aleluya. Y dice tu palabra que tú eres el dueño del oro y la plata. Ahora bendice a tu iglesia y a tu pueblo en gran manera, Padre. En el nombre de Jesús te damos honra y gloria. Amén. Y amén. Amén. Amén, hermana. Bueno, un gusto estar con ustedes y nos vemos el próximo miércoles, si Dios lo permite. Amén. Gracias, hermana, por su participación y por esa Con palabra mucho que gusto. Dios ha puesto en sus labios, que nos ha bendecido en esta tarde. Un abrazo a la distancia, allá a todo el pueblo
de Siquirres. Amén. Y pronto esperamos poder hacer una campaña en este lugar Amén. para Por ahí llevar. me mandaron un número de una pastora por ese lado de Siquirres que ahora en privado hablamos, hermano. Amén. Perfecto. Gloria a Dios. Bueno, Dios los bendiga.